¿Qué son los filtros analógicos? Los filtros analógicos son indispensables en muchas situaciones. Por ejemplo, los filtros anti-aliasing que se utilizan antes del procesamiento digital de señales y que tienen por objeto limitar el rango de la frecuencia de la señal de entrada de tal forma de poder definir la frecuencia de muestreo para realizar el procesamiento digital de esta. Ahora hablemos un poco de la impedancia del capacitor. Sabemos que el voltaje entre sus placas es proporcional a la carga almacenada e inversamente proporcional a su capacidad. Además, se puede expresar esta carga como la integral de la corriente que circula por el condensador a lo largo del tiempo, y esa es la expresión que tenemos en este lugar. Tenemos que si aplicamos la transformada de Laplace, podríamos simplificar todo esto a una simple fracción como esta. El voltaje del condensador es igual a 1 sobre la carga por la corriente sobre S, que hace parte de la transformada de Laplace. Ahora con esto podemos decir que la impedancia es Z de V por I, respectivamente V la tensión e I la corriente. Y nos queda decir que el capacitor tiene una impedancia de Z sub S es igual a V sobre I, que esto es igual a 1 sobre C por S. Teniendo esto, podemos concluir que el dominio de la transformada de Laplace de esta impedancia es de 1 de C por S. Y para esto sustituimos S por JW. En este caso tendremos que la impedancia es igual a 1 sobre C por J por W, donde W es la frecuencia, C la capacidad y J la unidad imaginaria, que reemplaza la I convencional, ya que esto lo haría muy complicado de calcular. Teniendo en cuenta la ecuación del circuito, donde Bin de t es igual a I de t por R más 1 sobre C por la integral de I de t. Ahora, aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación para ahorrar cálculos. Entonces, ahora aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación y tendremos que el voltaje de entrada de S es igual a la corriente de S por R más 1 sobre C es igual a la corriente por R más 1 sobre C de S. Aplicando la transformada de Laplace nos da esto. Como tenemos que I de S es igual a Bin sobre R más 1 sobre C de S, que es la corriente, despejando de lo anterior, podemos calcular el voltaje sobre el condensador, Vout, y nos quedaría de la siguiente forma. El voltaje del condensador respecto a S es igual a la corriente sobre CS, que esto operándolo es igual a Bin sobre RC por S más 1. Ahora teniendo esto, el Bin sobre el RC por S más 1, esta es la función de transferencia. Como ya sabemos, la función de transferencia es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Pero como el voltaje de salida es igual al voltaje del condensador, entonces la función de transferencia nos queda de la siguiente forma. Voltaje del condensador sobre voltaje de entrada. Que eso es igual a 1 sobre RC por S más 1. Bueno, ahora tenemos la simulación para un filtro pasabajos RC. Teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, tenemos que el filtro pasabajos está conformado por una resistencia de 1K y un condensador o capacitor de 1 microfarad. Para la prueba vamos a usar varias frecuencias. En este caso tengo la frecuencia de 10 Hz, donde, como podemos apreciar, la señal de entrada, que es la de color azul, y la señal de salida, que es la de color amarilla, esta está atenuada basándose en la teoría de los filtros pasabajos. ¿Esto qué quiere decir? Que la frecuencia de corte para este circuito RC está de 159 Hz. De ahí para abajo la señal no está atenuada. Hacia arriba la señal está totalmente atenuada, es decir, que no pasa en esas frecuencias. Ahora vamos a hacer el cambio para una frecuencia de 100 MHz. Como podemos ver, se distorsiona, pero
se puede dar uno cuenta que la señal se atenúa de manera que solo pasan las ondas bajas, es decir, de 159 Hz para abajo. Por lo contrario, no pasan. Y ahora vamos para 10 kHz, donde podemos ver cómo la señal de entrada de color azul es bastante grande respecto a la de salida, que es de 159 kHz máximo. Hacia arriba no permite el paso, ya que esta es la función de ese filtro pasabajo. Con esto podemos dar evidencia del funcionamiento del filtro pasabajos RC y con el cálculo realizado por medio de la transformada de Laplace para simplificar los resultados por medio de estos cálculos. Muchísimas gracias.